Nuestra iglesia lleva algunos meses predicando sobre los encuentros y desencuentros de Jesús. Es un recorrido por ciertos textos de la Biblia, de los evangelios, que muestran cómo Jesús en su tránsito se encuentra con personas, pero a veces esos encuentros se convierten en un desencuentro, ¿no? Y pensamos que muchas veces nos pasa esto a nosotros también, acá. Jesús se nos cruza en el camino y a veces lo agarramos y nos abrazamos de él, pero a veces nos desencontramos con Jesús. El texto de hoy está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 22 en adelante. Yo solo voy a leer 3 versículos para iniciar esta reflexión y ustedes pueden completar la lectura hasta el versículo 71, porque es largo y entonces la idea, y los animo a eso, completen el sermón en casa, analícenlo, cuestiónenlo, háganse preguntas, ¿por qué dijo esto y por qué no dijo lo otro? Y entonces uno va complementando todo lo que hacemos en el culto dominical. Bueno, esto está en Juan capítulo 6, versículos 22 al 24. Dice así: al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Y después, ustedes pueden seguir, como digo, hasta el versículo 71, completando estas historias, o esta historia de encuentro y desencuentro con Jesús. A diferencia de lo que pasa con los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que se llaman evangelios sinópticos, se llaman sinópticos porque si uno los pusiera en 3 columnas paralelas, Mateo, Marcos, Lucas, uno podría ir con un solo golpe de vista viendo el mismo periodo de la vida de Jesús. Esto y esto, ¿no? Por eso se llaman sinópticos. Si pusieras en una 4ª columna el evangelio de Juan, no cuadra con nada. No cuadra con nada. Por eso se menciona a Juan como un evangelio distinto, ¿no? Y de hecho se estudia en las facultades de teología y en los seminarios como una literatura diferente. A diferencia de lo que pasa en los sinópticos, donde los dichos de Jesús son dichos punzantes, cortos, son frases así muy cortas pero punzantes que la gente se estremece. Las parábolas también del reino son cortas pero contundentes, generan inquietud. En el Evangelio de Juan, cada vez que habla Jesús, es un largo discurso, donde se da todo el tiempo del mundo para explicar algo que las personas habían entendido mal. Fíjense ustedes que en Juan todos los discursos son largos y siempre son para explicar cómo es la correcta manera de creer en Jesús, o cómo era la correcta manera de interpretar esa señal, o cómo, este es nuestro caso, cómo es la correcta manera de buscar a Jesús. Por eso hemos titulado este sermón La búsqueda de la vida. Se trata de la manera correcta y de las formas equivocadas de buscar a Jesús. Cuando vemos a alguien buscando a Jesús, o cuando nosotros buscamos a Jesús, pudiéramos estar haciendo algo bien hecho y pudiera ser que estemos equivocados también en nuestra búsqueda del Señor.
como normalmente en el Evangelio de Juan se trata de corregir formas equivocadas de seguirlo, de creer en él o de buscarlo, lo que vamos a encontrar acá es lo que no es buscar a Jesús. Entonces yo he seleccionado acá solamente tres, y ustedes pueden complementar eso en casa, como decíamos, tres elementos que el texto busca corregir. Tres expresiones o tres momentos que reflejan lo que no es buscar a Jesús. En primer lugar, buscar a Jesús no es buscar a los seguidores de Jesús. Hay cosas que a ustedes les van a parecer de perogrullo. Ya sabíamos. Pero hay cosas que uno sabe y seguimos haciendo, ¿no? No es buscar a los seguidores de Jesús. Buscar a Jesús no es buscar a los seguidores de Jesús. Miren el versículo 22. Yo creo que ustedes van a verlo esto en la proyección. ¿Sí? Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. El relato anterior, siempre que uno lee un texto bíblico hay que leer lo que está antes y lo que está después, así uno se hace una idea completa del texto. El relato que está antes muestra cómo Jesús cruza milagrosamente el lago. Los discípulos se habían ido solos, esta historia ustedes la conocen seguramente, los discípulos se habían ido solos, Jesús se queda acá y luego Jesús avanza milagrosamente y se encuentra con ellos en la mitad del lago. Desde el punto de vista de las personas que quedaron en este lado, los discípulos se fueron solos cruzando el lago. Jesús no subió en la barca. Es interesante porque para estas personas que están buscando a Jesús, no es un problema que los discípulos se hayan ido, siempre y cuando Jesús no se haya ido. La búsqueda no es de los discípulos, la búsqueda es respecto de Jesús. Este es un tema interesante. Desde el punto de vista de los buscadores, los que buscan a Jesús, a veces se confunde a Jesús con los discípulos de Jesús, por diferentes razones. El pastor tanto lo sigo hasta el infinito y más allá, como decía una película, hasta el fin del mundo. Hoy día hay otros títulos además de pastor, ¿no? Se han ido ahí creando con el tiempo. Al líder tanto, al hermano tanto, al músico tanto, yo lo sigo, no importa dónde fuera. Entonces ya no es a Jesús. Desde el punto de vista de quien busca a Jesús, a veces se confunde Jesús con aquellos que son discípulos de Jesús. Bueno, no se confundió la gente que estaba acá. Ellos vieron que los discípulos estaban subiendo a las barcas, se mandaron cambiar. Alguien dijo, tranquilos, no va Jesús ahí. Que se vayan. Mientras no se vaya Jesús, todo bien. ¿Qué es lo que nos pasa acá? Mientras que los pastores se vayan, da lo mismo a Temuco. Total que Alberto. Mientras no se vaya Jesús, todo bien. Pero desde el punto de vista de los discípulos de Jesús, también se produce esta confusión. A veces los que somos seguidores de Jesús nos sentimos un poco mediadores de Dios. Si usted no pasa por acá, no va a llegar a Dios. Si usted no me sigue a mí, no sigue a Cristo. Si usted no cree lo que yo digo, no cree lo que Cristo dice. Y entonces comienza como a confundirse lo que somos los discípulos de Cristo, los que somos las ovejas del Señor, con quién es el verdadero Señor, con quién es a quien debiéramos realmente estar buscando. Uno puede comprender que los que buscan a Jesús se confundan porque no saben.
Pero lo que no es comprensible ni aceptable es que los discípulos mismos a veces empezamos como a tomarle el gusto a que las personas no crean tanto en Jesús, sino que crean más en nosotros. Y entonces nosotros proponemos una imagen de Jesús. Nosotros proponemos una enseñanza de Jesús. Nosotros proponemos una interpretación de Jesús. Y nuestras iglesias creamos lindas doctrinas sobre Jesús. Y parece que todo eso a veces, no siempre, se va convirtiendo en algo que desplaza a Jesús a un segundo plano para que las personas terminen viendo lo que hemos creado. Por eso está bien que le tomemos cariño a nuestras doctrinas. Está bien que le tomemos cariño a nuestra tradición eclesiástica. Pero nunca debiéramos imaginar que nuestra doctrina, nuestra tradición o nuestra liturgia es equivalente al propio Jesús. Jesús sigue siendo el que da vida, Jesús sigue siendo el Señor, Jesús sigue vivo, según lo confiesa la fe cristiana, por tanto no requiere ser reemplazado por las construcciones que las iglesias vayamos haciendo. Normalmente las iglesias tienen mecanismos para controlar esto. No siempre, pero normalmente están los mecanismos. Hay filtros por los que uno va pasando en la iglesia, hay hermanos más maduros, hermanas maduras, pastores, líderes, asambleas de iglesia que van poniendo o levantando alertas cuando va desapareciendo Jesús y vamos creyendo en los discursos que hemos ido creando a lo largo de los años. La Alianza Cristiana y Misionera va a cumplir ya cumplió 125 años en Chile. Es posible crear muchas cosas en 125 años, unas muy buenas y unas muy malas. Es bueno que dimensionemos lo difícil que es tratar de ser iglesia visibilizando a Cristo e invisibilizando las estructuras que nosotros creamos. No es fácil. Es una tarea a la que estamos todos convocados. Eso siempre debe ser un norte para nosotros. Que Cristo sea visible, más visible que las estructuras que creamos nosotros. Porque de lo contrario, no vamos a tener salvación, porque no hay salvación en las estructuras, sino en Jesucristo. En segundo lugar, buscar a Jesús tampoco es la búsqueda de lo temporal. En el versículo 25, que es parte de lo que yo los animaba a leer en casa, dice lo siguiente: cuando lo encontraron al otro lado del lago, porque las personas finalmente en otras barcas que llegaron se fueron al otro lado también, cuando lo encontraron le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esa era una linda oportunidad para Jesús de lucirse. Podía haber dicho: mira, me vine caminando sobre el agua, tranquilos. Yo suelo hacer esas cosas, me vine caminando sobre el agua. Pero no contesta la pregunta, es como que a Jesús no le interesa mucho hablar de milagros. Interesante esto. Jesús, en cambio, les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Los textos bíblicos no son escritos al azar. Es un dato para que quede dándonos vuelta por qué Jesús no responde a la pregunta: ¿cuándo llegaste acá?
No hay respuesta para eso. En cambio los reta, ¿no? Ustedes me buscan porque se llenaron. Es posible que nuestra primera intuición cuando buscamos a Jesús sí sea por cosas temporales. Busco a Jesús porque me falta trabajo. ¿Cómo no? Porque estoy enfermo, porque me voy a morir, porque tengo una crisis familiar del porte de un buque, porque no encuentro futuro, porque estoy en una depresión profunda, porque mis hijos se metieron en droga. Busco a Jesús por cosas que parecen temporales. Pudiera ser que esa sea una buena razón por la cual creamos que debemos iniciar una búsqueda del Señor. Y está bien porque en la Biblia se muestra que Dios no es indiferente a esas cosas. A Dios le importa lo que nos pasa. No es verdad que Dios es tan espiritual que no le importa nada, que no comamos, que no tengamos trabajo, que la familia esté en crisis, que nuestro matrimonio o nuestro cuerpo esté rompiéndose cada día. No es verdad que a Dios no le importan esas cosas. Por eso está bien que busquemos a Dios por eso. Pero lo temporal no es nuestro mayor problema, imagínense ustedes. Uno a veces piensa que lo peor que nos puede pasar es quedar sin trabajo, o una gran enfermedad, o una crisis familiar. Son cosas muy terribles. Pero parece que esto temporal no es el mayor de los problemas. Y por lo tanto, no es lo más grande que podemos encontrar cuando buscamos a Jesús. No por el pan que alimenta temporalmente, sino por el verdadero pan que cayó del cielo y que produce la vida eterna. Eso les dice Jesús. Esfuércense, crucen el lago, remen, trabajen, tomen los metros y las micros que hay que tomar los domingos para llegar al culto, levantarse temprano cuando otros están durmiendo. Sí, está bien, esfuércense, pero no por el pan que da una vida que perece, no por ganancias temporales. Que vuelve a dejar con hambre a las personas, sino por ese pan que da el Señor y que produce lo que acá Jesús llama la vida eterna. Vamos a volver sobre esto de la vida eterna un ratito más adelante. En tercer lugar, buscar a Jesús tampoco es buscar señales. Versículo 30. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Le citan un texto bíblico a Jesús. ¿Qué señal harás tú? Imagínense que Moisés, cuando vino con la palabra de Dios ante el pueblo, confirmó la palabra con una señal potente. Cayó maná. ¿Conocen esta historia? Yo creo en el libro, en el Pentateuco se relata, en el Éxodo se relata estas travesías, Éxodo, Levítico, esta travesía de Moisés con el pueblo en el desierto, saliendo de Egipto, no hay que comer, y entonces cae maná del cielo con el que podían hacer pan. A Moisés era para creerle. La tradición judía, y esto uno lo ve en los libros bíblicos del Antiguo Testamento, dijo pan del cielo. Moisés les dio pan del cielo. ¿Cuántos profetas podrían haber hecho eso? Ninguno. Moisés lo hizo. Por lo tanto, ahora que Jesús viene con una nueva palabra, más grande, entonces se espera que haga una señal más grande todavía. Entonces los buscadores cometen un error.
Iban re bien con esto de no buscar a los discípulos, sino al Señor, pero ahora cometen un error. Están buscando algo pasajero, están buscando lucecitas, están buscando algo milagroso, maravilloso. Tal vez por eso Jesús no quiso responder cómo llegó al otro lado del lago, para no alimentar la curiosidad de los curiosos. Según Jesús, y esto es muy potente, Moisés nunca les dio el verdadero pan del cielo. Verso 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Siglos de enseñanza rabínica, siglos de enseñanza de los sabios. Moisés dio pan del cielo, Moisés dio pan del cielo. El pueblo entero creyendo que flotaban con Moisés que les dio pan del cielo. Y en 2 segundos Jesús destruye todo. Moisés nunca les dio el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, los buscadores errados y todos se dan cuenta. Señor, danos siempre ese pan. Miren qué potente esto. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. No son las señales. Buscar a Jesús no es buscar señales. Fíjense que este acto de acercarse a Jesús debió ser relativamente invisible. Seguro que no cayeron rayos, seguro que no flotaron, seguro que no se incendió nada al lado. Jesús le dijo una palabra y ellos reconocen en esa palabra al Señor y le dicen: Señor, danos siempre ese pan. Yo soy ese pan, dice Jesús. No hubo cosa más visible que la voz del Señor. Ese Señor, esa persona, y no la doctrina sobre esa persona, ni los discípulos de esa persona, Jesús, es el que da vida hasta nuestros tiempos. ¿Cómo es posible vivir tan equivocados, hermanos, hermanas? Creer por siglos que habíamos abrazado la verdadera vida, que habíamos tenido el pan que descendió del cielo, para cuando tarde en nuestra existencia, al encontrarnos con el verdadero Señor, darnos cuenta de que nunca habíamos tenido el pan que da vida, que habríamos abrazado las doctrinas más ortodoxas posibles, las doctrinas más evangélicas y bonitas, las confesiones mejor pensadas, y nunca haber abrazado a Jesús, que da vida. Jesús concentra en sí mismo las esperanzas de todo el pueblo de Israel. Y las esperanzas, y esto pasa en el Evangelio de Juan, y las esperanzas de los pueblos paganos también. Jesús es el centro de toda la esperanza de los pueblos. Así es que buscar a Jesús no es buscar a los discípulos de Jesús, no es buscar los bienes temporales, no es buscar señales. Buscar a Jesús es buscar la vida. La vida que da Jesús tiene varios nombres en la Biblia. Se le llama de diferentes formas, es muy lindo estudiar esto.
A veces simplemente vida, a veces vida verdadera, a veces como acá, vida eterna. Pero tal vez una de las expresiones más clarificadoras sea vida abundante o vida plena. Quien busca a Jesús llega atado de manos y de pies y se va libre. Quien busca a Jesús llega esclavizado y sale como una persona libre. Quien busca a Jesús llega sin esperanza y sale esperanzado. Llega mirando un futuro donde solo ve la muerte y sale mirando un futuro donde la vida que tiene trasciende incluso a la vida temporal. Comer el pan que realmente cayó del cielo, encontrarse realmente con el Jesús bien buscado, es tener vida plena. Por eso uno tiene que preguntarse si en la fe que sigo a Jesucristo, en realidad me he vuelto más esclavo que antes, más atado que antes, más triste que antes. Si por seguir a Cristo estoy cada vez más en el fondo, menos pleno, menos ser humano, más robot, tal vez no encontré a Cristo, encontré una linda religión nomás, pues. Porque lo que ofrece Cristo es vida, hermanos, es vida, cualificada de diferentes formas, eterna, verdadera, abundante, plena. Por eso está mal citado todo texto bíblico que llame a justificar la violencia, que llame a justificar el maltrato, que llame a justificar la desigualdad dentro de las familias. Por eso es tan mal usada la Biblia para hacer menos plena la vida que Jesús prometía que fuera plena. Pero no a todos, y esto nos pasa hoy también, no a todos les gustó en su tiempo lo que Jesús estaba diciendo. El conflicto en el resto del texto se vuelve álgido. No era fácil, habiendo buscado a Jesús y habiéndolo encontrado, no era fácil quedarse con él. El verso 66, en este sentido, es muy interesante. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así es que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Es incómodo seguir a Jesús? Todavía, pero debió ser incómodo para ellos en esa época. Imagínense que llegan las multitudes a Jesús. Los discípulos deben haber dicho, wow, tuvimos una campaña exitosísima. Acá Jesús nos va a dar una estrellita a cada uno, una carita feliz, porque hicimos un gran trabajo y se llenó la audiencia. ¿O no? Y Jesús le dice a la gente, ustedes están acá porque se llenaron con el pan. Los discípulos deben haber dicho, ¿cómo se le ocurre decir eso? Ahora se va a ir todo el mundo y otra vez vamos a quedar los 12, que siempre tenemos que aguantar las cosas que hace Jesús. No debió ser fácil seguir a Jesús. Como digo, debió ser incómodo seguir a Jesús a veces. Jesús llama a la esperanza en ocasiones cuando la moda es la desesperanza. Jesús llama a ver lo que los líderes sociales de la época invisibilizan. Entonces muchos volvieron atrás. Quizás Jesús dice, ustedes están buscando riqueza, estupendo, acá no hay. Están buscando éxito en la vida, perfecto, acá no hay. Acá lo que nos espera es una cruz, queridos. Si usted quiere seguirme,
lo mejor que le puede pasar es que lo claven junto conmigo allá. Futuro promisorio. Pero si quiere ser exitoso, probablemente hay otros filósofos de la época. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Y Jesús hace lo lógico, se da vuelta, mira a los 12 y les pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Los lectores de la Biblia, del Antiguo Testamento, recordarán que hay una escena parecida en el Antiguo Testamento con Josué, ¿se acuerdan? Ustedes decidan a quién servir. ¿Se acuerdan eso? Pero yo y mi casa, ¿qué más dice? Serviremos al Señor. Es parecido a esto que hace Jesús. El Evangelio de Juan es muy elegante para decirlo, pero uno imagina que Jesús le dijo: ¿y ustedes se quieren ir? ¡Váyanse! Po. Habré dicho po también, váyanse po. Una traducción chilena de la Biblia. Y nosotros, la iglesia reunida aquí en el templo, los que están por Zoom, los que nos van a ver por YouTube, y si Jesús nos preguntara: ¿y ustedes también quieren irse? ¿Encontraron el pan temporal que se les va a echar a perder en 3 días? Como el maná. ¿Se acuerdan que el maná se descomponía rápido? ¿Encontraron mucho pan, poco pan? Tal vez no era lo que estaban buscando. ¿Tuvieron éxito en sus vidas? No lo suficiente. ¿Se sanaron de todas sus enfermedades? Tal vez no. Y entonces Jesús nos diría también lo mismo: ¿y ustedes también quieren irse? Tal vez hay otros lugares donde hay más señales, más alegría, en un bar, en la droga, en el alcohol, en la vida desenfrenada. Ni siquiera hay que levantarse un domingo si uno no quiere seguir a Jesús. Esta pregunta se nos sigue haciendo hoy. ¿Ustedes también quieren irse? A los pastores se nos hace esta pregunta. A los diáconos, diaconisas, a los líderes de la iglesia, a los hermanos y hermanas que nos congregamos acá. ¿Y ustedes también quieren irse? Si todos se van. Si es fácil irse, si es incómodo seguir a Jesús. ¿Dónde estamos buscando la vida, queridos? ¿Dónde estamos buscando la vida abundante? ¿Por dónde andamos en nuestra búsqueda? ¿En la fama? ¿En el aplauso? ¿En las señales? ¿En las riquezas temporales? ¿En los títulos? Ahí no hay vida. No hay vida. Hay que decirle esto a nuestros hijos. Hay que decirle esto a nuestros nietos. Hay que decirle esto a nuestra familia ampliada. Hay que decirle esto a nuestros amigos. No en cualquier lado donde se nos ocurra buscar hay vida. No. No hubo vida en lo que dio Moisés, que era un pan que se echaba a perder. No hubo vida en las señales que buscaban los judíos. No hubo vida hasta que apareció el pan del cielo, que es Jesús. En Jesús, solo en Jesús, hay vida. Y es una vida cualificada de diferentes formas que hemos dicho acá, que vida plena probablemente sea una de las más lindas. Y entonces Pedro responde a la pregunta. Pedro en el Evangelio de Juan no siempre le achunta, pero acá le achuntó. Verso 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos?
Los más viejos hemos visto que esto pasa. Amigos, amigas, seres queridos, que no les gustó el pan que daba Jesús. Y entonces fueron a buscar vida, la vida plena, por todos lados. No hay vida en otro lado. Pedro tiene razón. No hay vida en otro lado. ¿Dónde podríamos ir? No me refiero a este templo, me refiero a Jesús. ¿Dónde podríamos ir? Si solo de Jesús viene la vida plena. No vamos a encontrar verdadera vida en otro lado, hermanos, hermanas, amigos. No vamos a encontrar vida en otro lado. ¿Dónde andamos metidos buscando vida? ¿Dónde? ¿Por dónde andamos recorriendo buscando vida? Si solo las palabras de Jesús son las que otorgan vida eterna. En esto, queridos, estaremos como iglesia, en buscar a Jesús. Porque como Pedro, que puede que no le achunte a un montón de cosas, pero a esta le achuntó, nosotros como iglesia hemos abrazado este camino. Nos falta arreglar tantas cosas, pero en esto estamos bien. Vamos a buscar a Jesús, porque en Jesús detectamos que hay vida. Para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, para nuestra ciudad, para nuestro país y para los extranjeros que están llegando. En Jesús hay vida. Y vamos a trabajar para que cuando las personas vengan no vean a los pastores, a los líderes, a los músicos, para que podamos ver siempre a Jesús, porque no son los discípulos, sino Jesús el que otorga vida. En eso vamos a estar fuertes durante este año, y quienes están viniendo a esta iglesia hace poco tiempo son bienvenidos si quieren sumarse a esto. En eso vamos a estar. Pero tenemos un montón de cosas como Pedro en las que estamos mal, sépanlo de inmediato. Pero en esto estamos como Pedro, encontramos el camino. Vamos a buscar a Jesús porque en Jesús hay vida. Y si hay algo que necesita nuestra sociedad, es la vida plena. Hay tanta esclavitud, tanta opresión, tanta desesperanza, tanta angustia, tanta tristeza, tanta destrucción. Y uno dice, pero si Jesús va a dar vida plena, ¿no es eso lo que necesitamos? ¿No es eso lo que necesita nuestra sociedad? ¿No es eso lo que se necesita en nuestras universidades, en nuestras empresas, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, en nuestras fábricas? ¿No es eso lo que se necesita en esta sociedad, en nuestra economía? En eso estamos como iglesia y a eso son todos bienvenidos y bienvenidas. Que el Señor nos bendiga. Oramos, pónganse ustedes de pie, queridos hermanos y hermanas, y vamos a orar al Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchos, Señor, hemos buscado esa vida en tantos lugares. No estaba ahí. Era claro desde el comienzo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy, nuestras familias, nosotros, nuestra sociedad entera, necesitamos esa vida que tienes para dar.
Queremos, Señor, buscarte de forma correcta. Claro que necesitamos lo temporal y lo material, pero redirige nuestros corazones para que anhelemos con mayor profundidad aquel pan que otorga vida plena y abundante. Danos todo eso adicional que tanto necesitamos como orábamos acá, pero que nuestro corazón esté puesto en esto que dura para siempre. Da vida a tu iglesia, Señor. Da vida a las familias. Da vida a nuestros hogares. Da vida a nuestro país, a los países acá representados. Da vida, Señor, a nuestra sociedad, con Cristo iluminándolo todo. Y aquí está tu iglesia para ser agentes en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén.